gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como primer invitado al doctor Carlos Estarellas. Doctor, gracias por estar con nosotros. Recordemos, se trata de un experto en Derecho Internacional, catedrático, con quien vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos en Venezuela. Hubo el sábado una marcha a nivel nacional en Venezuela. Estaba en la clandestinidad María Corina Machado, pero salió para estar junto a su pueblo hasta que retomen la democracia los venezolanos, luego de un cuarto de siglo en el que está anclado el chavismo en ese país. Antes de iniciar este diálogo, esta entrevista, quiero ofrecerles a ustedes, compartir con ustedes este dramático llamado que hace la hermana de Padrino López. Recordemos que él es el ministro de Defensa, pero además a él se le entregó la administración pública de todo Venezuela. Eso es lo que hizo para mantenerlo cerca Nicolás Maduro con este militar. Sin él, las cosas serían diferentes. Escuchemos. Este mensaje es para ti, Vladimir Padrino López, al muchacho, al niño que creció y se hizo hombre en una Venezuela libre, llena de oportunidades, que tuvo la felicidad y la dicha de crecer al lado de su familia, crecer con sus primos, compartir las navidades, las vacaciones, las Semanas Santas, de visitar a su abuelo, a sus abuelos. Vladimir, tú no tienes el derecho de hacerle esto a Venezuela. Tú tienes el deber de que se haga respetar la voluntad de un pueblo soberano que se expresó, que decidió y que pide libertad y que pide respeto. Tú estás obligado a hacerlo. Conmovedor pedido de la hermana de Padrino López. Doctor, es que si los militares le dieran las espaldas a Nicolás Maduro y al chavismo, entonces Venezuela sería un país democrático. Sí, gracias por la invitación. Venezuela tiene graves problemas, pero uno de los mayores es haberse tomado las Fuerzas Armadas. Un ministro de Defensa, que usted lo mencionaba, que tiene más de 10 años en el cargo, es decir, es algo que no se entiende. Una cantidad de generales mayor, diría yo, que la de los Estados Unidos o de cualquier otra potencia. Se dice que Venezuela tiene el mayor número de oficiales y, por supuesto, de generales en el mundo. Así es decir, unas Fuerzas Armadas politizadas. Si a eso le unimos que el narcotráfico está también siendo parte de las Fuerzas Armadas, lo que está pasando en Venezuela es terrible, aparte del fraude electoral que es enorme, ¿no? El canciller de Perú, Javier González Olaechea, él ha sido tan gráfico cuando la OEA no aprobó lo que debía aprobar, desconocer esas elecciones y pedir que se presenten los documentos oficiales. Él lo que dijo es, por este tipo de actitudes de políticos, representantes de países en la OEA, es que los jóvenes no creen ya en los políticos. Claro, y la reflexión es interesante, licenciado Aguayo, porque no es que la OEA no ha servido, no es que la OEA no estuvo convocada, es que los representantes de esos estados no han estado a la altura de ver algo que es tan claro, lo que es el fraude electoral, y por intereses personales e ideológicos estuvieron en contra de la resolución. ¿Por qué intereses ideológicos? Porque es el mismo grupo del socialismo del siglo XXI que viene de Puebla. Esto es una cuestión ideológica y ponen la ideología sobre un pueblo como es Venezuela, y por intereses personales también, licenciado, porque esos votos, que lo peor es la abstención, es curarse en salud. Es decir,
Como no soy demócrata, hoy te ayudo y ayúdame mañana. Entonces son esos intereses los que están, digamos, impidiendo ayudar a Venezuela. Doctor, el que este grupo de países del Caribe pequeños a los que Carlos Alberto Montaner, ese intelectual que dolorosamente se nos fue, él decía es que con estos países que tienen un voto igual que el de Colombia, que de Argentina o Venezuela, países que son constituidos con un edificio pequeño del gobierno, una gasolinera y un pequeño supermercado, son naciones que no permiten que se avance en la democracia latinoamericana. Debería, digamos, existir, y el derecho internacional lo está estudiando hace mucho tiempo, este tipo de situaciones, es que son lamentables por el hecho de que nunca Maduro ha podido presentar los votos, y que quien ha presentado las actas escaneadas en una página que están subido a X es la señora Machado y el presidente electo de Venezuela, que es Edmundo González. Entonces la prueba la hay. Es algo terrible que quieren es politizar y destruir más a Venezuela, que era conocida como la pequeña Venecia. España, Italia, Alemania, Portugal, Polonia firmaron una carta hace pocas horas pidiendo la presentación de los documentos electorales. Es lo único que están pidiendo y es lo que debería entregar el sistema electoral de Venezuela. El sistema electoral totalmente corrupto. Y aquí lo que habría que señalar es que a pesar de esta corrupción, a pesar de estar todas las funciones del Estado tomada por Maduro, Padrino y compañía, Diosdado Cabello, Diosdado no hay Cabello, que olvidarse de ese nombre. Claro, porque él es parte del cartel de los soles, fundamental en el análisis, como usted señala. A pesar de eso, el pueblo votó, el señor González ganó y tienen escaneadas las actas, porque no pudieron hacer el fraude perfecto, porque los militares, digamos, dejaron entrar, pasar, pero se escaneó las actas. La señora Machado tiene más del 80% de las actas escaneadas que demuestran el triunfo del nuevo presidente electo, que es el señor González. Duélale a Maduro y a todos sus compañeros rufianes, digamos. Ha metido al Tribunal Supremo de Justicia Nicolás Maduro en este baile. ¿Y por qué lo hace? Definitivamente lo que señala es que tienen que presentarse todos los candidatos, entre ellos también Edmundo González, y por supuesto que el sistema electoral ya quedaría bajo el mando de este Tribunal Supremo de Justicia. Y entonces ahí se va a hacer lo que ellos quieren, lo que Maduro, Diosdado Cabello quiere. Pero evidentemente la justicia está tomada por Maduro. Acuérdese usted el problema de una fiscal del señor Chávez que denunció. Luego huyó, salió, que tuvo y empezó que huir a revelar todo lo que había hecho. Exacto. Persona con la que no estábamos de acuerdo, porque nunca reveló cuando ella estaba en Venezuela todo lo que se había la corrupción, realizado. Pero la justicia está tomada. Ahora, ¿qué puede esa justicia tomada y corrupta hablar de este sistema electoral? Pero en la parte internacional los gobiernos han comenzado, porque en el derecho internacional se puede reconocer cuando hay fraude, y han comenzado ya a reconocer a un nuevo gobierno, que es el gobierno de González, y el Ecuador también lo ha hecho y es positivo. Estamos hablando de Estados Unidos, que oficialmente lo hizo, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Panamá, Perú, Argentina, Perú, Ecuador. Ajá. Ahora, la gente nos escucha, como escuchan en todos los medios de comunicación, los análisis sobre la realidad, pero finalmente dicen, y siguen ellos, continúan en el mando. Ya hubo un gobierno que tuvo alrededor de 70 países que reconocieron a Juan Guaidó y no pasó absolutamente nada. ¿Qué se contesta a eso? Quizás usted, licenciado, ha sido uno de los pocos periodistas que yo he seguido que ha tratado este tema. No es la hora, y usted siempre lo ha mencionado, las medias tintas.
¿Qué le pidió la comunidad internacional a Venezuela? Primero decían, únase a la oposición. Era algo casi difícil y la oposición se unió para poder ayudar. Después, ganen las elecciones. Y ganaron. Entonces ahora no puede haber medias tintas. Ahora es el momento de la ayuda de la comunidad internacional. No se puede dejar a Venezuela solo. No solo por el daño de que esto sería una segunda Cuba, se convertiría en una segunda Cuba para América Latina. Y ni por la cantidad de venezolanos que van a salir, dicen que cerca de 3 millones que vendrían a estos países, sino que sería el fracaso de la democracia en la región y la impunidad y la violación de los derechos humanos. Esta es la hora de la comunidad internacional. Es indudable que si esto se prolonga también en lo que suceda en noviembre en las elecciones de Estados Unidos podría generar algún tipo de cambio. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente el presidente Joe Biden, actual presidente demócrata, fue muy flexible con Venezuela. Se sabía que ellos no iban a acatar ninguno de los acuerdos y sin embargo le facilitaron todo, incluso en lo económico la posibilidad de la actividad petrolera, pero en el otro plano, en el moral, en el judicial, entregaron a Alex Saab, este delincuente que estuvo preso, que todos sabíamos que es el testaferro de los delincuentes que están en el poder en Venezuela, y lo liberaron. Total. Y es un gran héroe en Venezuela en la actualidad. Es lo lamentable que Estados Unidos perdió la visión en ese sentido, porque siempre Estados Unidos se ha caracterizado por las políticas de Estado. Pero en este caso de Venezuela fueron flexibles creando o fortaleciendo a un tirano, porque lo que es Maduro es un tirano, aunque dicen que él en algún momento de todo este fraude ha querido retirarse e irse a Cuba, que son los otros que usted ha mencionado, Cabello y Padrino y el poder del narcotráfico y otros intereses externos a América Latina, que es terrible, otros intereses externos a América Latina, los que han impedido y lo mantienen a Maduro persiguiendo y matando al pueblo. Ojalá el pedido del secretario general de la OEA de solicitar una orden de detención a la Corte Penal Internacional se concrete. Posteriormente a la sesión del Consejo Permanente, el secretario general Luis Almagro, él ha señalado y con fuerza que debe ir a la cárcel y debe emanar la orden del fiscal de la Corte Penal Internacional. Es que es tan claro lo que está sucediendo. Es un fraude versión siglo XXI. Todos lo vemos, minuto a minuto. No se lo puede tapar. Es simple y llanamente el abuso de un grupo, de un tirano que se llama Maduro, y de intereses de políticos o politicastros que dicen ¿dónde están los votos? La señora Machado los ha subido. Es decir, ahí existe un presidente que es el señor González. Están las actas en una red electrónica a la que tienen acceso absolutamente todos, y en eso se han basado los gobiernos de Europa y varios gobiernos de Latinoamérica para reconocer a Edmundo González. Así es. Usted señalaba un caso que también es importante. A Guaidó no lo apoyaron. Y es un caso distinto, porque porque era presidente del Congreso y accedió a la presidencia. Pero, en este caso estamos hablando de votos. De votos. Pero Guaidó no se lo apoyó. Se lo apoyó, se dio medias tintas, se dejó a Venezuela, y el resultado es que Maduro, y lo ha comentado usted, se fortaleció más. Ahora no se puede hacer eso. Hay que ayudar a Venezuela. Doctor, muchas gracias por participar en este análisis sobre la crisis venezolana. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente. El doctor Fidel Márquez estará con nosotros. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo
mundo no está cuando el sol ya se esconde. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Nuestro segundo invitado es el economista Fidel Márquez. Él es de origen cubano, vive desde hace muchos años en el Ecuador, está integrado a la academia. Como dije, es de origen cubano, un país que vive en dictadura desde hace 65 años. Luego de la revolución del 1 de enero de 1959. Durante estas 6 décadas y un lustro, lo que han hecho es empobrecer a ese país. Duele lo que viven los cubanos, pero da la impresión que en Venezuela va a suceder lo mismo, porque a pesar de que es clara la voluntad del pueblo, ejercida a través de los votos, se quieren quedar en el poder Maduro y los chavistas. Sí, evidentemente ahí vemos cómo después de ya un cuarto de siglo, porque es lo que lleva el chavismo en el poder en Venezuela, y a pesar de lo que planteaba del empobrecimiento, en el caso venezolano vemos que se tuvo una caída después del boom petrolero, recordemos, de la primera década, que fue para el mundo entero y todos los productores de petróleo que tuvo Venezuela en este sentido. Ya a partir de la segunda década de este siglo, Venezuela ha disminuido su Producto Interno Bruto en casi un 80%. Eso puede uno pensar, pero imagínense que de 100 usted se quede con 20, ¿no? Es una disminución drástica y además... y mencionaba lo del petróleo porque Venezuela, que tenía una producción diaria de 2.4, 2.5 millones de barriles. 3.700.000 barriles en el año 1998, 99. Te estoy hablando del 2013. Chávez. Sí, y ya en el 2013, que empieza la gran debacle, para llamarlo de alguna manera desde el punto de vista económico, donde ya los precios del crudo van a la baja, y esto es parte de la realidad de la economía mundial. Nosotros vemos cómo bajaron de 2.4, 2.5 millones de barriles diarios al 21, que estaban en 700.000, 800.000 barriles. Y llegaron hasta 500.000 barriles en un momento, 2 años atrás, sí, efectivamente. En ese periodo de crisis, lo cual significa que la economía venezolana, con un desabastecimiento total, con además una ruptura total con el sector privado de la economía, y recordaremos los videos donde expropiese a dedo, ¿no? Lo cual pudiera ser, y esto es uno de los grandes problemas que tienen para el riesgo país y la inversión, el que se tomen medidas tan, digamos, dictatoriales, porque no hay otro nombre para llamarlo de esa manera. Entonces, esta situación, ¿qué nos dice a nosotros? En primer lugar, que ese tipo de sistemas donde está prácticamente todo centralizado, donde no hay mucha cabida para el sector privado de la economía, donde, entre otras cosas, si nosotros entramos y analizamos el caso venezolano o el propio caso cubano, en el caso cubano se desbarató la industria azucarera. De 150 centrales o ingenios azucareros que existían, quedarán si acaso unos 20, y es posiblemente, yo esté con datos atrasados, ¿no?, por los 30 años que llevo viviendo acá en el Ecuador, pero la gran realidad es que desbaratan las estructuras productivas. En estos momentos, el discurso oficial del gobierno de Maduro es que están creciendo económicamente, y él anuncia de que va a tener un crecimiento del 8% en el presente año, y vemos que sigue la misma situación de empobrecimiento. Sí. A ver, yo en primer lugar hay que decir que también los organismos internacionales no le dan tanto crecimiento. Se plantea un crecimiento de alrededor del 4%, no del 8%. Primer dato que yo creo que lo que manejamos, eso es lo que han fijado organismos multilaterales. Multilaterales y las propias Naciones Unidas.
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, no estoy hablando acá del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni del Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy hablando del organismo donde están representados el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, usted va a crecer y muchos pueden estar diciendo, ¿se paró la crisis? No, señor, usted cayó un 80%. Todavía le queda por recuperar que sea el 8%, asumamos que se logra. Le queda por recuperar un 72% para estar a los niveles del 2010 o 2008. Entonces, significa que usted puede haber, desde el punto de vista económico, ya tocó fondo, esa es la gran verdad, y a partir de que usted toca fondo, tiene un pequeño, que es el rebote, como decimos en economía, para hablar los términos, de que cuando se llega a hacer un pequeño rebote, hay que ver si ese rebote les alcanza con el decursar del tiempo, que al parecer no, porque ahora se enturbia con todo el escenario político, y la culpa le echan a las medidas digamos, de sanciones, las medidas sancionatorias de sanciones que han tenido, pero antes no tenían sanciones y caían. Recordemos que muchos de los ciudadanos que salieron de Venezuela eran chavistas, pero claro, no había trabajo, la economía deprimida, y buscaron en otras naciones la posibilidad de recursos para poder vivir. Si Maduro dice que las cosas están bien, entonces los chavistas se quedarían al margen de los otros problemas, estos de la falta de democracia en ese país. Sí, no, además, recordemos que la migración venezolana, se habla de más de 7 millones, casi 8 millones de venezolanos que han migrado. Y se espera que con esta situación que hay ahora posiblemente emigren alrededor de otros 3 millones más. Para los países que estamos en el área de influencia de la migración venezolana, para llamarlo de alguna forma, esto va a ser un reto. Y es un reto porque están nuestros países preparados para seguir enfrentando esta ola migratoria. Y yo creo que aquí es donde todos los países de América Latina tienen que pensar seriamente en cómo solucionar desde el punto de vista. Ahorita estamos viendo cómo no solamente son los que podríamos decir gobiernos del centro hacia la derecha, para llamarlo eufemísticamente como se dice, sino países gobiernos de todas las tendencias que están llamando la atención sobre esta situación, que es una situación que evidentemente está muy reñida con la democracia, y siempre yo digo, para que los países puedan tener un gran desarrollo es necesaria la democracia. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente, vamos a proseguir en este análisis sobre el impacto de una nueva oleada de migrantes venezolanos hacia los diferentes países de Latinoamérica y también de otros continentes. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Colombia abrió las puertas a los venezolanos, también lo hizo el Ecuador, luego Perú, Chile, Argentina, igualmente Brasil. En estos momentos, ante la posibilidad de una nueva oleada, ya por ejemplo Chile ha dicho que va a tomar en consideración aspectos muy rígidos sobre lo que debe ser el ingreso de ciudadanos a su país y por lo tanto ya no podrán entrar sino de forma legal y tras cumplir con algunos requisitos. Eso es lo que está haciendo ya Chile en estos días y me imagino va a acontecer también con otros países. El impacto económico que esto significa si volvieran a salir 3 millones de venezolanos, sí, economista.
Acá, y esto es algo que siempre se plantea cuando vienen estas épocas de crisis, que además es crisis política unida a una gran crisis económica y a un gran incremento de los niveles de pobreza y de falta de empleo. Crisis humana, en definitiva. Se convierte ya en una crisis humana y se convierte, por tanto, en que hay que tomar medidas de corte humanitario por los organismos internacionales. Aquí no puede ser solo que los países o los gobiernos que además tienen sus propios problemas, como por ejemplo todos sabemos que en los países latinoamericanos tenemos serios problemas para la generación de empleo. En el mismo caso nuestro del Ecuador, nosotros vemos cómo tenemos que el gran problema que tiene el país es la generación de empleo. Imagínate que nos llegue una oleada. Al momento se sabe, hay registrados 400.000 venezolanos en el Ecuador, 700.000 en Chile registrados. Seguramente son más. Si sacamos proporciones sería una presión de unos 200.000 más que nos pudieran estar llegando al Ecuador. Pero que además llegan en condiciones, porque muchos ya no tienen los recursos necesarios y llegan a través de mecanismos ilegales o, para hablarlo con propiedad, no ilegales, irregulares, porque ponerle la palabra ilegal es ponerlo como un delito ante algo que es una situación dolorosa, y yo creo que en ese sentido debemos tener empatía hacia esto. Pero la gran verdad es que nuestros países no están en condiciones de poder seguir recibiendo esa ola masiva de migrantes. Tan es así que los países desarrollados, como Europa o el norte de América, Estados Unidos, Canadá es un caso aparte por las necesidades de empleo, pero Canadá pone restricciones en cuanto a qué tipo. No es fácil llegar hasta Canadá, a pesar de la necesidad que tienen de personas para trabajar allá. Sí, y además no es fácil llegar porque hay que atravesar todo el continente prácticamente, de América del Norte. Eso por un lado. Y por otro lado, Canadá pone restricciones en cuanto a qué tipo de migrantes recibe. Entonces, nuestros países, ya Chile comenzó a poner este tipo de restricciones, es algo que es necesario porque si no se convierte en un problema humanitario para el país receptor. ¿Qué es lo que tendría que hacer Ecuador? Ecuador tendría que tomar las medidas necesarias también, siendo humanitario, pero para que haya una migración, o estar preparado para que esa migración sea lo más regular posible. Por supuesto que va a venir la misma situación que se dio anteriormente, que el gobierno venezolano no le da los papeles, no le da los pasaportes, no les permite poder tener una migración adecuada, pero esto evidentemente que trae y presiona desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la generación de empleo y de capacidades hasta educativas, porque muchos vienen con niños. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que estar preparados los países latinos para poder enfrentar. Y esto también lo tenemos que asociar, y es algo que no se puede escapar y hay que ponerlo en la mesa de análisis, que posiblemente también el gobierno de Maduro, como ha hecho en otras ocasiones, por esta vía también envíe una serie de elementos no tan deseados, porque si bien hay muchos venezolanos que son gente de bien, que son la gran mayoría, gente que trabaja mucho, también políticamente es explotado por el gobierno venezolano de mandar determinados elementos para crear caos y crisis en revueltas que hemos tenido en los países. Se sabe que exportaron al Tren de Aragua y que llegaron incluso a radicarse en Chile, estos delincuentes que sabemos son de los más peligrosos. Y Fernando, por eso la respuesta de Chile tan rápida, para evitar que de nuevo le vuelvan a crear ese caldo de cultivo de una posible injerencia en los asuntos internos. Doctor, muchas gracias. Recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo.